Mejor hablar en M24. Mejor saber. La realidad ampliada. Lo anunciamos con Mariana al comienzo del programa. Hoy es día de informe de Alejandra Couto y tendremos una de dos aproximaciones a las elecciones del Banco de Previsión Social, o para decirlo correctamente, de las representaciones sociales en el directorio del BPS previstas para el 28 de noviembre, que además de, como pasa siempre en estos casos, ¿no?, ofrecer una serie de incógnitas en términos políticos, quienes integran las listas, que piensan en los tres órdenes, ¿no?, personas pasivas, activas y empresarias, también demanda, y me parece que incluso como elemento central, información básica. Esto es obligatorio, cómo se vota, exacto, cómo hago para votar. Bueno, ahí la escucharon. Alejandra Couto va a empezar a responderles a ustedes que están del otro lado esas preguntas. ¿Cómo andás, Ale? Muy buenos días, Martín, muy buenos días para todos. Sí, es como una gran incógnita, ¿no? Claro. No solamente tenemos las propuestas de los candidatos, sino también, bueno, cuáles son los pasos a seguir en esta votación, que es obligatoria. Por lo tanto, nos tenemos que movilizar y nos tenemos que informar. Bueno, como tú decías, Martín, se eligen representantes sociales para integrar el directorio en representación de tres órdenes: los trabajadores, los empresarios y también jubilados y pensionistas. Recordemos que, bueno, que el directorio del BPS se conforma por 4 miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, que actualmente los miembros son Alfredo Cabrera, designado recientemente como presidente, porque, bueno, hasta octubre estuvo Hugo Dicio, que dejó este cargo para asumir al frente de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas. Después, actualmente en el BPS están también Daniel Grafiña, está Daniela Barindelli y está Araceli Desiderio. Además, se compone de 3 directores sociales electos por cada una de los órdenes. Bueno, jubilados y pensionistas, trabajadores activos y también las empresas contribuyentes. Y estos cargos son los que vamos a elegir en esta elección del domingo. Estos comicios se dan cada 5 años. Sí. El voto es secreto, personal, obligatorio para las personas incluidas en el padrón electoral, que desde la pasada jornada se puede consultar en la web de la Corte Electoral con el nombre o con la cédula o con la credencial. O sea, entran en la página y van a encontrar la opción de buscarse en el plan circuital con el número de credencial, y allí les va a salir el orden en el que votan, si como activo, si como pasivo, como empresario. Además les indica la dirección donde tienen que ir a votar, y si el lugar tiene accesibilidad o no para personas, bueno, con algún tipo de discapacidad. Están habilitadas para esta votación 1.830.000 personas en total. Uh-huh. Ahora, en el orden de los activos, son cerca de 1 millón de personas mayores de 18 años registradas al 28 de febrero de 2021. Ojo con esto, porque también votan quienes a dicha fecha estuvieron amparados al subsidio por desempleo, bien, por maternidad, enfermedad o subsidio transitorio por incapacidad parcial. Esto mientras se mantenga la relación de trabajo, ¿no? Después, el trabajador que tenga varios trabajos, por ejemplo, o algún tipo de pluralidad de afiliaciones al BPS, tendrá derecho a un solo voto. En el orden de los pasivos, sí, están habilitadas 590.889 personas. Son electores las personas que hayan sido declaradas jubiladas, los pensionistas por sobrevivencia y los pensionistas a la vejez o por invalidez, por resolución del directorio del BPS, anterior a la fecha del padrón, o sea, 28 de febrero del 2021, y que no hayan sido declarados incapaces por juez competente. Dato no menor es que, bueno, que la persona que reúna la calidad de jubilado y pensionista o perciba más de una jubilación o pensión también solo tendrá derecho a un voto. Esto, bien, hay que tener cuidado porque si no se anula, claro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las empresas? Existen en este momento 198.301 empresas contribuyentes habilitadas para votar. Todas las empresas contribuyentes, cualquiera sea su naturaleza o forma de constitución, tendrán, al igual que las unipersonales, un solo voto y un solo representante por elector. Las personas jurídicas y empresas pluripersonales deberán hacerse representar por un apoderado, bueno, con facultades expresas para justamente el acto del voto, ¿no?
Pero, Martín, los invito a escuchar al ministro de la Corte Electoral, a Pablo Klappenbach, hablando de las normas. Muy bien. Son 3 elecciones a la vez. Hay una elección, como tú bien dijiste, para elegir al delegado de los pasivos, otra para los activos y otra para los empresarios, con 3 padrones independientes. Y una misma persona puede estar en uno de esos padrones o en 2 o en 3 y por lo tanto tener que votar según el padrón en el que esté. O sea, usted puede ser empresario y activo a la vez y tendrá que votar como empresario y como activo. En la página web de la Corte Electoral ya podrán ver también cuáles son las hojas de votación, lo que conocemos como listas popularmente, para cada una de las elecciones, así se puede conocer también quiénes son los candidatos. Así que resumiría como que primero es importante saber que si tiene 75 años o más no es obligatorio el voto, que se podrá justificar la no emisión del voto después de la elección a través de la página web de la Corte, no va a ser necesario hacer trámites presenciales. Nos llegan algunos mensajes, nos preguntan si las personas monotributistas deben votar. Responde Ale. Sí, claramente tienen que votar. Lo que hay que tomar en cuenta es que las empresas tienen que estar al día con la contribución. Así que, bueno, quienes tengan todos sus haberes en fecha pueden votar. Y algo a tomar en cuenta es que el padrón se cerró, como decíamos, este 28 de febrero, ¿no? O sea que la condición en la que la persona estaba a esa fecha es la que se toma en cuenta para la elección. O sea, aquellas personas que son empresarios y trabajadores, o empresarios y jubilados, por ejemplo, que a esa fecha tenían estas 2 condiciones, votan en más de un orden. Eso también es importante. Van a tener 2 circuitos, no es que se ponen las 2 listas en el mismo sobre. En el orden de activos se vota la lista que corresponde a los representantes de los trabajadores y lo mismo con las demás opciones. El ministro me explicaba que, bueno, que probablemente sea hasta en locales distintos la votación, ¿no? Pero ese dato también lo van a encontrar en el buscador de la Corte. Eso es muy importante, Martín. Es muy importante y es la pregunta que te hacía en este momento una persona que nos escribe, ¿no? Soy jubilada y además inscrita como empresa, hay que votar 2 listas. Bueno, acabas de contar cómo. 2 listas, una por los empresarios y otra entonces por pasivos. Y probablemente le toque en 2 locales diferentes, porque creo que esta es una forma también de tomar en cuenta que es diferente y que no se ponen las 2 listas juntas en un mismo sobre. Eso es fundamental, ¿no? Son siempre en sobres separados y puede ser hasta en lugares separados. Hasta en lugares separados. Bueno, ahora escuchemos al ministro expresando qué necesitamos para ir a votar y qué pasa con los extranjeros afiliados al BPS. Para votar se necesita la credencial. El que no tenga la credencial puede ir sabiendo de memoria su credencial al circuito que le corresponda y anunciarla, que la mesa va a tener un material auxiliar para poder verificar la identidad, entonces no es necesario renovarla, puede ir sin la credencial y votar de todas maneras. Cuando yo digo que se busca por credencial o por cédula, porque esta elección tiene una característica, hay afiliados al BPS que no son ciudadanos, no tienen credencial cívica, son extranjeros afiliados, por lo tanto va a haber circuitos ordenados por cédula de identidad para esos extranjeros que están afiliados al BPS. Una pregunta más que llega, Alejandra. Soy monotributista, otro ejemplo, y mi esposo, dice el mensaje, es socio colaborador. ¿Él vota como monotributista o como empleado? Bueno, en realidad tiene que buscarlo en la página de la Corte Electoral, pero es un representante por empresa. Bien. Por lo tanto, probablemente sea ella quien deba votar. Y él no está como, si no está como trabajador, tampoco entraría en la parte de trabajadores. Pero lo mejor es fijarse en la Corte Electoral con la credencial, exactamente. Bien. Y bueno, hay 5.011 circuitos en todo el país. El escrutinio comenzará, bueno, obviamente cuando cierren las mesas, después de las 7:30 de la tarde. Es fundamental tomar en cuenta que el voto es obligatorio y solo se puede votar en el circuito correspondiente, ¿no? O sea, no el voto que decíamos que, comúnmente le decimos observado, que en realidad no es observado, que vamos y votamos en otro lado, no se puede en estas elecciones. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esto. Pero igual hay algunas excepciones. La elección es obligatoria y esta elección específicamente, en su marco regulatorio, tiene la excepción que si usted al día de la elección, eso es el 28 de noviembre, tiene 75 años cumplidos, no es obligatorio el voto. Eso quiere decir que usted tiene derecho a votar, puede votar, pero no es obligatorio. Y en cualquiera de los 3 órdenes. Y no tendrá que hacer ningún tipo de trámite para justificar por qué no fue a votar, porque ya está registrado la edad del elector. El resto, los menores de 75, todos tenemos obligación de votar, si es que estamos afiliados al BPS,
y solo se podrá votar en el circuito que le corresponde a cada persona según su serie y número o su cédula de identidad. El voto observado, el que es legalmente hablando, eso sí existe y es para los integrantes de mesa, el custodia, y tenemos un caso que es importante avisar, que es a las personas en situación de discapacidad motriz que les toca votar en un circuito declarado como no accesible, esas personas podrán votar observado simple, firmando una declaración jurada en un circuito de su misma serie que sea declarado accesible. Bueno, esto último que decía Klappenbach le responde a un oyente que dice: soy jubilado por discapacidad, estoy obligado a votar. Bueno, si tiene menos de 75 años, sí, pero tiene esas condiciones vinculadas a los circuitos y eventualmente al voto observado. Exacto, sí, y si no está declarado incapaz para votar por un juez, ¿no? Porque si tiene el aval del juez, no tiene obligación de votar. Por cómo plantea el mensaje. No creo. Creo que en este caso no, así que vino bien el final de Klappenbach. ¿Qué pasa con las personas, Ale, que deben votar en función de todas las variables manejadas, o qué les pasaría si no lo hicieran? Bueno, la multa general para trabajadores jubilados y pensionistas por no votar será de una unidad reajustable, son más o menos 1.362 pesos, y de 2 unidades reajustables, o sea, 2.724 pesos para los funcionarios públicos y profesionales. En tanto, la sanción para las empresas pluripersonales que votan a través de un mandatario va a ser entre 6 y 20 unidades reajustables, son entre 8.000 y 27.000 pesos, dependiendo de la cantidad de empleados que tengan. Algunos senadores de la coalición de gobierno están convencidos de que, la obligatoriedad del voto en las elecciones del BPS es innecesaria e inadecuada. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, capaz que te acordás, Martín, había presentado allá por el 2016 un proyecto de ley cuando era senador para que el voto en estos comicios, también los de la Universidad de la República, también los de la ANEP, dejaran de ser obligatorios. Pero la iniciativa no tuvo apoyo suficiente y finalmente no fue aprobada. Le consulté a Mieres si sigue pensando que se debería modificar la obligatoriedad. Sí, sigo pensando lo mismo. Mi proyecto de ley abarcaba aquellas elecciones que actualmente tienen obligatoriedad con sanción de instituciones que no son organismos de gobierno. Es decir, el criterio o el fundamento es, cuando se trata de elegir gobierno, que implica que nos atañe a todos como ciudadanos, sea gobiernos nacionales, departamentales o locales, entonces sí, yo comparto la obligatoriedad y obviamente también la sanción para el caso del incumplimiento, porque hay un deber de ciudadano que tiene que ver con participar del proceso de formación de la voluntad de gobierno. Lo que ocurre es que en estos otros casos, en donde se establece la obligatoriedad del voto e incluso se establece una sanción para el que no lo hace, cuando en realidad se trata de una votación para elegir representantes del gobierno de esa institución. Yo creo que hay un asunto que me parece que Uruguay es hiperformalista en algunas cosas y que llevan a situaciones de obligatoriedad que no corresponden, porque ¿por qué vamos a obligar a una persona a que tenga que decidir quién va a representarlo en el Banco de Previsión Social? Eso decía Mieres. Sí, esto de quién va a representarlo, a mí me suena muy extraño. Yo elijo tener esa opción, obviamente, ¿no? Pero es todo un tema, el tema de la obligatoriedad. Pero no es lo único que ha generado diferencias, ¿no? Y está sobre la mesa otra modificación. El senador del Partido Colorado, Germán Coutinho, propuso el 10 de noviembre en el Senado que por única vez se dejara de lado el tema de la veda alcohólica. El tema principal es que, la final de la Copa Libertadores va a ser el sábado 27 y las elecciones del BPS son el domingo 28. Entonces, esto afectaría, a los comercios que pueden vender un poco más pensando en los turistas que vienen a disfrutar de este espectáculo. Dialogué con Coutinho para saber detalles de este proyecto. Se trata de un proyecto de ley con un artículo único que es para suspender por única vez la veda, en este caso de las elecciones del BPS, que se van a llevar adelante el 28 de noviembre, teniendo en cuenta que el 27 de noviembre, hace un muy buen tiempo que está previsto también que se juegue la final de la Copa Libertadores aquí en el Uruguay, y que son dos acontecimientos muy importantes y que en verdad se ven, en este caso, en algún que otro escenario, se ven la fiesta de una Copa Libertadores, de una final de fútbol, de una expectativa importante en el sector hotelero, en el sector gastronómico, en donde están fuertemente, con
mucha expectativa en los sectores más dañados de la pandemia, donde hay fuerte expectativa en el Ministerio de Turismo, en la Intendencia de Montevideo, en las intendencias también de departamentos cercanos en el interior, donde se espera la visita de entre 70.000 turistas. Está la limitante de recibir a todos esos turistas a una fiesta de esas características a través de la veda. Por lo tanto, sabiendo y en conocimiento de que la veda es una tradición uruguaya, es una ley que tiene casi 100 años, en donde en varios aspectos ha sido importante en los actos eleccionarios, siempre estuvo inspirada y pensada mucho más en las elecciones nacionales que en elecciones de este tipo. También habló de este asunto el presidente de la República. Sí, Luis Lacalle Pou expresó que que cree aceptable el proyecto de ley que busca exceptuar por única vez la bebida alcohólica por las elecciones en el BPS, porque coincide, como decíamos, con la final de la Copa Libertadores acá en la capital. Pero fue un poco más allá Lacalle Pou y dijo que quizás sea propio de otra época el tema de las vedas. Así que veremos qué sucede. En tanto, hoy se debate y se vota en el Senado, pero para suspender por única vez esta veda alcohólica para las elecciones del BPS, y la bancada del Frente Amplio resolvió apoyar el proyecto, lo resolvió ayer, y además ya cuenta con los votos de la coalición de gobierno. Así que probablemente salga. Lo que sí, la bancada del Frente Amplio va a plantear agregar un artículo al proyecto de ley para mantener la prohibición de vender bebidas alcohólicas en lugares donde funcionen mesas de votación y tengan, por ejemplo, cantinas, bares, lo que suele ocurrir en clubes deportivos, en clubes sociales. Que se habilitan habitualmente en elecciones. Exactamente. Martín, si a vos te parece, el viernes vamos a hablar sobre las opciones, claro, ¿no? Las listas. Pero les voy adelantando, en el orden de activos, la lista de los trabajadores son dos. La lista 11 del PIT-CNT con la candidatura de Ramón Ruiz y la lista 16 por el movimiento Un Solo Uruguay con Luis Lisboa. En el orden de los empresarios está la lista 22 de Marcelo Ríos, de varias gremiales empresariales, y la lista 26 de José Pereira, impulsada por Un Solo Uruguay. En cuanto a jubilados y pasivos, está la lista de Sixto Amaro, que es el actual representante de los pasivos en el BPS y cuenta con el apoyo de ONAJPU, y está la lista de Virginia Vaz, que también es de Un Solo Uruguay. Bien, con eso como, introducción, ya dejamos hecha la invitación. Exacto. Para el informe del viernes, y ahí conoceremos las propuestas de cada corriente. Así es. Gracias, Ale. A vos, Martín. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.